Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para este panel en el que vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, que es el gran tema desde hace un buen tiempo, un poco para desmenuzar ese boom, tratar de entenderlo, las aplicaciones, las preguntas, las nociones de futuro. Mi nombre es Natalia Guerrero, soy directora de 070, la revista de la Universidad de los Andes, y el día de hoy me acompañan dos invitados muy especiales. Tengo a mi lado a Juan David Gutiérrez, quien es PhD en Políticas Públicas, profesor asociado de la Escuela de Gobierno, director de la Maestría en Derecho, Tecnología y Sociedad Digital de la Universidad de los Andes, director del programa Sistemas de Algoritmos Públicos, quien es coautor del libro que vamos a presentar el día de hoy, que es Inteligencia Artificial, Teorías, Aplicaciones y Futuro. Vamos a hablar un poco pues, de lo que se trata el libro. Y tenemos a Ana María Bustamante, quien es profesora asistente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y actualmente explora el rol e impacto de las estrategias de datificación y digitalización urbana a través de la implementación de marcos críticos contextualizados, quien también es coautora de uno de los capítulos del libro. Yo quiero empezar leyendo un pedazo de la intro que siento que refleja muy bien como la manera en la que estamos empezando a concebir la inteligencia artificial. El auge de la IA supone nuevas oportunidades y retos. Oportunidades para impulsar el desarrollo humano y retos asociados a usos que exacerban problemas públicos o que producen nuevos problemas. Como ocurre con toda tecnología, las aplicaciones de diversas herramientas basadas en IA generan tanto efectos negativos como positivos y dichos impactos tienden a estar heterogéneamente distribuidos en la sociedad. La maximización de los beneficios, la prevención de vulneración a los derechos fundamentales y la debida gestión de los riesgos vinculados con los usos de los sistemas de IA es el resultado de las decisiones que toman múltiples actores a lo largo del ciclo de vida de estas tecnologías. Desarrolladores, comercializadores, responsables del despliegue, usuarios y quienes participan en la gobernanza de las herramientas basadas en IA. Siento que eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y yo quisiera comenzar preguntándoles, pues primero a Juan David, cómo se gesta la iniciativa de este libro, cómo empieza, de dónde surge y cómo pues se unen todos esos esfuerzos colectivos, y Ana María, cómo participas pues en el capítulo y cómo también se gesta pues como esa participación con otros autores. Bueno, muy buenas tardes, Natalia y Ana María, me encanta estar acá. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Este es un proyecto de la Universidad de los Andes, pero hay que reconocer que aquí hay dos actores muy importantes en la gestación del libro, que es la editorial Uniandes y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. La Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes tiene un rol de participar en los asuntos públicos más apremiantes, más importantes, y para lograr ese rol tiene que articular esfuerzos de las diferentes facultades de la universidad, un rol articulador, y la Escuela de Gobierno en ese caso tuvo, digamos, la buena idea, que fue respaldada por Ediciones Uniandes, de contactar a profesores e investigadores de diferentes facultades de la universidad para decirles, bueno, organicémonos porque todos estamos trabajando desde diferentes ámbitos y necesitamos escribir un libro que sea de divulgación, que no sea escrito para simplemente académicos, sino para públicos más amplios, y que podamos ofrecerles una mirada multicolor, tecnicolor. Como integral de todo lo que se está haciendo y también unificar tantos esfuerzos que suceden dentro de la universidad, como que ahorita lo hablamos con Ana María, que cada uno va por su lado, como que están haciendo esto, y creo que es como una iniciativa que trata de recoger como esos esfuerzos, ¿no? Y luego, Ana María, ¿cómo llegas a participar en ese capítulo? Pues sí, no, yo llegué fundamentalmente porque ya con Juan David habíamos tenido conversaciones previas. En la Facultad de Arquitectura y Diseño tenemos un proyecto de investigación rodando sobre los impactos de las ciudades inteligentes fundamentalmente. Y ahí pues eso es súper transdisciplinar. Y hay un punto en el que comenzó a haber un cruce con la Escuela de Gobierno y con el Semillero, que Juan David y
cómo es que es, y Mariana lideran, para poder tener como múltiples vistas, sobre todo pues temas de gobierno y legislación pegados a temas como de arquitectura, planificación urbana y demás. Y sí, pues en esas coincidencias Juan David nos invitó a ser parte para poder integrar el trabajo que se está realizando desde arquitectura y diseño y así llegamos. Una pequeña cosa es que hoy tenemos una silla vacía porque no está el otro editor del libro, que es el profesor Rubén Manrique, de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Sistemas. Él desafortunadamente tuvo un percance de salud que le impidió estar acá, pero es una muestra de que entre humanidades, escuela de gobierno que se puede inscribir en las ciencias sociales en general y la Facultad de Ingeniería, pues digamos, sacamos adelante este proyecto colectivo. Listo. Quería preguntarles ahora más a cada uno desde su campo, desde lo que es escuela de gobierno, desde lo que es arquitectura y diseño, desde sus trayectorias, ¿en qué momento se cruzan con la IA y cómo este interés por aplicarla, por estudiarla, por hacerse preguntas alrededor de eso y pues cómo implementarla a sus carreras laborales? ¿En qué momento surge como ese interés? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Natalia. Muy pocas veces me la hacen. Hace 10 años tuve la primera aproximación y fue en el contexto del proceso de paz, cuando se produce un acuerdo de paz de cientos de páginas. Había una empresa que todavía trabaja en estos temas, que se llama Quantil, es una empresa de matemáticas aplicadas, y ellos estaban trabajando en buscar utilizar herramientas de procesamiento de lenguaje natural para resumir esos documentos tan largos y hacerlos más accesibles a las personas. Y yo estaba en ese tiempo todavía haciendo mi doctorado en política pública y los conocí y tuve, digamos, ese conocimiento y como que se me prendió un bombillo y yo dije, acá hay algo interesante, yo estoy a punto de terminar mi doctorado, pero si quiero seguir mi carrera académica como profesor, voy a tener la oportunidad como de repensar cuál es mi agenda de investigación también hacia futuro, porque yo eso lo había solo trabajado tangencialmente, había trabajado otras tecnologías digitales, pero no esas. Y en el 2019 comienzo a investigar, comienzo a presentar en conferencias y mi interés puntualmente en ese momento era de entender las implicaciones públicas del uso de inteligencia artificial. ¿Qué significa en la vida de las personas, en sus relaciones interpersonales, en las relaciones sociales, en las relaciones Estado-ciudadano y más gruesamente en la democracia? De eso hablaremos ahorita en un ratico. ¿Y tú, Ana María? No, pues yo llegué al tema de inteligencia artificial durante el doctorado. Hice un doctorado en geoinformática en Alemania y después seguí trabajando en Países Bajos, pero sobre todo en facultades que tienen, como que trabajan mucho las ciencias de la Tierra y en general como de las geociencias. Y claro, con ese cruce de la arquitectura y como un poco lo que yo hacía antes en planificación urbana y diseño urbano, comencé como a entender un poco, como estar muchísimo más interesada en el tema de la automatización, pero también de la datificación, que quiénes estaban representados, eso por qué se hacía, cuál era el impacto, sobre todo cuando uno intentaba principalmente como tener más comprensiones de los territorios desde distintas capas y cómo eso a través de una automatización que consideraba ciertos datos muchas veces más físicos, digamos, y en algunos casos, pues otros más demográficos o como sensuales, uno podía comenzar a entender qué pasaba, qué se representaba, qué no, a quiénes impactaba, cómo y demás. Y ahí me encontré con varios académicas, casi todas mujeres en verdad, sobre todo incluyendo personas que trabajaban críticamente este tema, como Lynette Taylor, que trabajaba temas de justicia de datos, bueno, Karin Pfeffer, que tiene toda una como un desarrollo sobre temas infraestructurales y ahí me pegué y entonces me enfoqué mucho como, sobre todo como en la construcción crítica de esto y así llegué a mis coautores que son Diego Pajarito, Manuel Portela, que los conocí durante el doctorado y pues son varios de los que ponen los casos en esto y pues con Leo Parra que sí es socio en la Facultad de Diseño y pues bueno, así llegamos porque él también había trabajado temas como en el, como de ciudades inteligentes y ciudades sostenibles.
les iba a decir, yo quería hablar un poco de los bloques temáticos, pues explicarlos. Entiendo que es el avance y la crítica de teoría sobre la IA, que es la primera parte del libro. Luego hay como varios capítulos sobre las aplicaciones, que ya se vuelve más técnico dependiendo como del campo. Y hay luego otros 2 capítulos, si no estoy mal, como de IA y Estado y la IA como en lo público, y luego pues preguntas hacia el futuro, ¿no? Como nociones de futuro de la IA. A mí me gusta que en la introducción hacen una claridad en el libro, que es distinguir entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que es lo que ha propiciado este boom del último 2 o 3 años, diría yo, que siento que la gente hasta ahora está entendiendo como esa distinción. Y ahí les quisiera preguntar un poco, pues, cómo ha cambiado el mundo desde que tenemos inteligencia artificial, porque para quienes no lo saben, y yo tampoco lo sabía, gracias a este libro, la inteligencia artificial existe desde hace 7 décadas, en realidad, y la generativa existe hace, sí, unos pocos años. ¿Qué ha cambiado como entre esa primera IA y la generativa, y qué nuevos problemas pues ha traído también sobre la mesa? Bueno, como para hablar un semestre entero de eso, ¿cierto? Pero sí hago la cuña porque efectivamente en la introducción el profesor Manrique y yo reflexionamos sobre el tema, porque efectivamente el término inteligencia artificial se acuñó hace 7 décadas. Desde antes ya había pensadores que estaban haciendo, digamos, ejercicios mentales de ¿será que somos capaces de construir computadoras digitales que sean capaces de imitar a los seres humanos? Que es la pregunta grande que hizo Alan Turing en 1950 en un ensayo muy conocido sobre el tema. Y en ciencia ficción y en, digamos, como incluso como las narrativas de milenarias, pues se buscaba construir entes autónomos que pudieran actuar imitando un poco al ser humano, ¿verdad? Cuando yo me voy a enfocar en la parte de lo público, para además darle, digamos, la oportunidad de pronto a Ana María para que haga otros enfoques en esa respuesta. Yo estudio el uso de inteligencia artificial por parte de los estados. Y, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, y de eso se trata mi capítulo, mapeamos más de 1000 herramientas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe. Y una de las tareas que hemos hecho es entender en qué año fue lanzada esa herramienta, desde qué año se empezó a implementar. Y nosotros encontramos casos desde comienzos de los años 2000 de herramientas basadas en algo que se llama aprendizaje automático, que es, para decirlo muy corto, aprender, el que la máquina aprenda de los patrones o anomalías que hay en los datos con los cuales son entrenados para poder hacer inferencias y predecir. Hasta ahí esa parte técnica. Pero lo importante es que entre el año 2000 y el año 2021, los estados de América Latina estaban efectivamente explorando herramientas muy puntuales para apoyar diferentes áreas, pero en el año 2023 uno ve un boom enorme, no solo de herramientas asociadas con inteligencia artificial generativa, que como su nombre le indica, implica que la máquina sea capaz de generar contenidos textuales, de audio o de imágenes o alguna combinación de todo ello. Y es impresionante, digamos, el salto que hay en términos de número de herramientas. Nuevamente repito, no solo inteligencia artificial generativa, sino en general, simple y llanamente los estados dijeron, hay que ponerle más plata a esto vale la pena. Y al mismo tiempo, que me parece igualmente interesante, es en esa misma época también hay un salto enorme en la cantidad de instrumentos de gobernanza que empiezan a discutirse digamos, y que también hemos mapeado. Nuevamente, en la Escuela de Gobierno de los Andes, en esta página web que cualquiera puede acceder, que es algoritmos.uniandes.edu.co, tenemos mapeados más de 700 instrumentos regulatorios de inteligencia artificial actualmente en trámite o aprobados en América Latina y el Caribe. Y nuevamente, sí podemos rastrear proyectos que vienen de hace mucho tiempo, incluso en Colombia desde el año 2020 ya había proyectos de ley en el Congreso en trámite, nunca se aprobaron, pero ya había proyectos de ley, pero realmente desde 2023 en adelante hay una proliferación impresionante en Brasil, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, y en ese sentido la inteligencia artificial generativa, que en últimas
le permitió a billones de personas acceder a unas herramientas a las que antes pues, no podían acceder y pues que las maravillaron y que las ayudan en muchas cosas y les causan daños en otras, pues generó un interés enorme que incluso hay una discusión muy grande en este momento si estamos acercándonos a una burbuja económica asociada a unas inversiones que no se sabe si van a producir el retorno que se espera. Entonces hasta ahí para que tengamos más charlas. No, pues no sé, no tengo muy claro, digamos que me voy a pegar más como, claro, también en temas geográficos y como de ciudad se venían hablando de modelos que permitían hacer, no sé, análisis de riesgo y son modelos, pues es decir, que son algoritmos desde hace mucho tiempo para poder evaluar, no sé, niveles de riesgo de deslizamiento o de cómo poder hacer evaluaciones sobre si ciertas zonas o suelos son mejores o peores para ciertos niveles de cultivo, ¿no? Digamos como en términos territoriales. Desde hace más de 15 años también vienen iniciativas de mapeos de asentamiento, o sea, como de mapeos automatizados de asentamientos, intentando hacer unas detecciones automáticas de construcciones, ¿no? Como de entender qué tipos de indicadores se desarrollan para poder clasificar un área urbana como asentamiento informal, espontáneo, como, o sea, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces eso se hace mucho, pero digamos que sí desde hace un par de años hay un boom, sobre todo en términos de entendimientos territoriales del término como de GeoIA, y se refiere como más a cosas automatizadas, redes neuronales, ¿no? Como para el entendimiento de todo esto, pero en verdad tampoco, digamos como, pues hay muchos avances desde hace un tiempo, sobre todo desde que se comenzaron también como todas las discusiones sobre este término de las ciudades inteligentes, que pues desde muchos ambientes los hemos intentado cambiar de ciudades inteligentes a ciudades datificadas o digitalizadas por el tema de que el término de ciudades inteligentes era como pues de empresa privada y lo que sea. Entonces eso como por ahí, pero sí es verdad que sobre todo en arquitectura y diseño el término, o sea, la aparición de la inteligencia artificial generativa ha implicado unas nuevas exploraciones en términos de posibilidades, sobre todo de aproximaciones de diseño como muy rápidas o de entendimientos de modelos de usos del suelo y tal, en ciudad sobre todo. Pero pues ahí las estamos explorando por todas las implicaciones que también vienen, ¿no? A veces uno pone en la IA generativa una cosa como, no, ayúdame a hacer, no sé, modélame y hazme un render de cómo apropiarme o habitar una cueva en Petra, que eso pasó en una competencia de arquitectura, y de repente como con unos valores de sostenibilidad, de eficiencia, yo no sé qué, y pone un aire acondicionado en una cueva en Petra, ¿saben? Como ese tipo de cosas. Entonces esas cosas son las que estamos intentando como, al menos desde arquitectura, comenzar como a explorar con nuestros estudiantes de cómo generar como visiones críticas sobre el uso de estas cosas que están comenzando como a impactarles y utilizar mucho y a acelerar procesos desde, pues como desde nuestra disciplina. Ana María, tú escribiste ya para, yo vuelvo a ti, Sí, dale. pero pues para seguir ahí el tema, tú escribiste el capítulo del libro que voy a remitirme acá para no olvidarlo, roles y efectos de la geointeligencia artificial o GeoAI, Artificial Intelligence, en el entendimiento de territorios y comunidades del sur. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito de qué va el capítulo. Yo elogié, debo decir que hubo cosas que no entendí bien, pero entonces un poco más desmenuzado de qué se trata y qué exploración hace, digamos, cuál es el aporte ahí para el libro desde ese capítulo. Dale, así. A mí me tocó revisitar el capítulo ahorita para poder hacer este panel porque sí. Y digamos que, bueno, ese capítulo, como les comenté, lo escribimos con mis coautores que son Diego Pajarito Grajales, que está en el Urban Big Data Center de Glasgow, Manuel Portela, que está en la Pompeu Fabra, y pues Leonardo Parra, que está en los Andes, pero él es del departamento de diseño. Y la idea fue juntar varios casos y experiencias que nosotros y nosotras hemos tenido a lo largo de los últimos, no sé, como 10 años en aproximaciones a datos y sistemas automatizados para distintas comprensiones, digamos, territoriales. Los dos casos que se plantean ahí son casos, el primero en el que Diego y yo hemos estado como involucrados, que él más directamente porque maneja un proyecto, pues él hace parte de un proyecto muy grande que se llama
Idea Maps, que hace mapeo automatizado de asentamientos informales. Y el segundo, que es más, o sea, ese está más relacionado también a Diego, sobre temas de democratización, como de manejo de datos para riesgos por inundaciones o relacionados a agua, digamos. La experiencia que ambos hemos tenido, y Leonardo, por ejemplo, también en temas de volcanes, y pues Manuel, que está ahorita con cooperativas de datos por allá en Barcelona, y bueno, en caso, ha sido ese capítulo fue un intento de nosotros poner un poquito toda la visión crítica que nos ha venido. Nosotros inicialmente éramos súper críticos del mapeo automatizado de asentamientos informales, eso lo teníamos como críticas sobre todo pegadas a la falta de agencia de ciertas comunidades cuando se hacen unos mapeos sobre de imágenes satelitales donde no necesariamente siempre se les consulta que se van a mapear, entendiendo que igual es necesario el tener cierto número de datos y ciertos tipos de datos para poder generar pues políticas públicas que atiendan cierto nivel de necesidades, pero esos procesos cómo se hacían. Entonces este capítulo lo que intenta es también como entender que a esas medidas que son muchísimo más automatizadas y digamos que ocurren y son en algunos casos necesarias, como poder aproximarse también a otras dinámicas de co-creación y de coproducción, que igual son necesarias de cualquier manera, por ejemplo con el mapeo de asentamientos informales para poder hacer verificación de datos abajo, pero pues como el entender que otros sets de datos más allá de los institucionales o las categorías que ya se les imponen para poder hacer este tipo de cosas, pues pueden venir también desde ellos, entendiendo que hay sesgos en ambos tipos de datos, desde los que vienen institucionales como los generados en la comunidad, y eso como uno los reconcilia y digamos intenta mitigarlos. Entonces fue un poquito ahí como un intento de hacer una metadiscusión. Sí. Bueno, creo que parte de esta conversación la tuvimos hace unos meses más a fondo, por si la quieren escuchar, en uno de los capítulos de nuestra serie que se llama IA Luego Existo. La encuentran ahí, la pequeña cuña, la encuentran en todas sus plataformas de podcast, en 070 Podcast, en el canal de 070 Podcast. Exploramos pues la IA como fenómeno, digamos, aplicaciones y preguntas desde muchos campos, muy invitados e invitadas a escuchar, sino que escuchándote recuerdo que tuvimos esa conversación hace un ratico. En tu caso, Juan David, pues tu tema ha sido el uso de la IA, bueno, uno de tus temas ha sido el uso de la IA por parte de los estados. Y yo quisiera preguntarte también con este ejercicio de sistema de instrumentos públicos, si yo te preguntara en qué se está usando más la IA por parte del Estado colombiano, ¿tú qué me responderías? Nosotros tenemos mapeado al Estado colombiano de América Latina y hay dos coincidencias, y es las dos áreas en las que más se está usando es seguridad ciudadana y justicia. Luego viene educación y salud. En América Latina, y por eso no solo quiero circunscribirlo a Colombia, realmente hay un fenómeno de uso de herramientas para vigilar a las personas. Reconocimiento facial y reconocimiento de objetos, por ejemplo placas, pero no exclusivamente. Y realmente estamos hablando de que los alrededor de 1000 sistemas que identificamos en América Latina, fácilmente la tercera parte son sistemas de alguna forma de vigilancia de personas. Y eso está transformando la relación Estado-ciudadano silenciosamente y sin que nosotros lo debatimos, lo pongamos sobre la agenda para debatirlo. No está en la agenda pública, y es algo que lo vemos en Colombia y es muy interesante porque lo vemos en toda América Latina, independiente de si el gobierno es de derecha o de izquierda. O sea, esto se ve en Argentina, se ve en Brasil, se ve en Chile, se ve en Colombia, se ve en gobiernos nacionales, se ve en gobiernos subnacionales, es decir, como alcaldías. En el caso colombiano, afortunadamente, también hay unos casos, digamos, en donde los beneficios sociales parecen más claros, como educación y salud. Por ejemplo, en salud, para tratar de contribuir a hacer diagnósticos médicos sin reemplazar al médico, por ejemplo, de interpretación de imágenes diagnósticas. En educación, tratar de predecir la deserción escolar, que es un problema muy importante porque una vez la persona deserta es muy difícil traerla de vuelta al sistema. O en servicios públicos, tratar de detectar en toda la red, digamos, del acueducto,
por información en tiempo real sobre las presiones, donde puede haber pérdida de agua. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero en Bogotá fácilmente la tercera parte del agua se pierde antes de llegar a sus grifos. Eso es mucho, ¿verdad? Eso es una cosa impresionante. Lo mismo también en otros servicios públicos, energía eléctrica, también tratar de detectar en dónde puede haber conexiones ilegales. Cosas, digamos, que son muy interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, del medio ambiente, en un proyecto en el que está la Universidad de los Andes, que se llama Guacamaya, en la Amazonía, de utilizar diferentes instrumentos que capturan información de imágenes, de audio y, digamos, de movimiento, cámaras trampa, para poder hacer un seguimiento de la fauna y con las imágenes satelitales también de la pérdida de capa forestal. Y eso le permite al Estado priorizar mejor su acción, pero también incluso prevenir, porque puede detectar sonidos que no deberían estar ahí. Entonces, hay una mezcla de usos que uno dice, esto se ve bueno, esto se ve muy interesante, y otros usos que uno dice, un momento, esto puede tener unas implicaciones, derechos fundamentales muy grandes sin que los estemos discutiendo y pues habría que discutirlos. Sí. Yo ahí me pregunto como si es el Estado el que está usando la IA, ¿quién es el que regula el uso del Estado, el uso de la IA que está haciendo el Estado? O sea, ¿quién a la final regula eso? ¿Y qué deberíamos estar sabiendo la ciudadanía sobre esos usos que no estamos sabiendo? Bueno, ya que estamos en el Día de las Cuñas, en la Escuela de Gobierno, además de esta base de datos que les contaba de regulación de inteligencia artificial, tenemos algo que se llama la Mesa de Trabajo Multiactor sobre Regulación de Inteligencia Artificial, que existe desde el año 2023. Nos hemos reunido en 12 ocasiones, sectores diversos del Estado, de la academia, de las empresas, incluyendo las de tecnología, de los trabajadores, los sindicatos, estudiantes, para discutir temáticamente sobre retos de regulación de inteligencia artificial y incluso en una última oportunidad muy recientemente a presentar colectivamente una intervención ciudadana, porque resulta que en el Congreso de la República hay más de 20 proyectos de ley en trámite sobre inteligencia artificial, incluyendo uno que presentó el gobierno a través del Ministerio de Ciencia y que no ha sido, digamos, no ha tenido una aprobación ni siquiera en primer debate, pero que el gobierno quisiera lograr aprobar en primer debate porque si no se va, digamos, a archivar en junio. Entonces, tu pregunta, ¿quién regula y quién está a cargo de eso? Pues en principio el Congreso de la República debería hacerlo. Todavía no ha logrado llegar a un acuerdo, salvo para una ley en particular que se aprobó el año pasado, que es modificando un delito, que es el de suplantación de personas usando herramientas de inteligencia artificial, donde se agravaron las penas por ese uso, pero hay muchos otros líos que todavía seguimos sin hablar. No estamos hablando, por ejemplo, de el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para, abro comillas, desnudar sintéticamente a alguien o ponerla en situaciones de, digamos, de ultrafalsificación, que pues tiene toda suerte de afectaciones, que en países de América Latina además lo hemos visto no solo usado contra las mujeres, que es la regla general en América Latina, en el mundo además, sino también particularmente en contextos políticos, en donde se usa para atacar a la mujer, entonces hay una afectación diferenciada. Entonces uno de los casos donde tú lees en el libro que los efectos a veces son heterogéneos de la tecnología, aquí un efecto negativo claramente identificable contra las mujeres, y pues digamos, eso no quiere decir que estemos desamparados porque hay legislación que aplica y en últimas cuando el Congreso no actúa, quien sí actúa igual son los jueces. Entonces ha habido por lo menos 2 sentencias de la Corte Constitucional pertinentes sobre estos temas. Por ejemplo, cuando un juez de Cartagena usó ChatGPT para redactar una sentencia de tutela, pues la Corte Constitucional entró a decir como, oiga, venga, vamos a ordenarnos. Esto no puede ser un relajo, esto no se puede usar de cualquier manera. Y otras cortes también han entrado a hablar del tema de otros tipos de usos y lo vamos a seguir viendo. O sea, vamos a seguir viendo a las cortes y a otros órganos de control actuando porque hay reglas que le aplican independiente de que en este momento no tengamos una ley integral de inteligencia artificial. Pero eso hace parte de las conversaciones que tenemos pendiente, conversaciones que no son solo para expertos técnicos, sino para realmente todos, porque aquí estamos hablando de la transformación de la relación Estado-ciudadano y podríamos estar hablando de la transformación de la sociedad, de la economía y de muchas otras cosas,
y en donde todos tenemos que estar sentados en la mesa, no solo los técnicos, no solo los expertos. Quienes hacen el uso detrás, quienes arman el algoritmo, bueno, como toda la cadena de cómo se crea y cómo se aplica, ¿no? Está ahí sobre la mesa. Yo quería preguntarle a Ana María, tú ahorita estabas hablando del capítulo y que es como una manera de recoger como visiones críticas que han trabajado desde diferentes campos y mencionaste el tema pues de las comunidades, de cómo las comunidades también deberían estar sobre la mesa al momento de el uso de estas herramientas. Y ahí yo quería preguntarte cuáles son los riesgos que ustedes han podido ver de que no estén, como dar ejemplos, por ejemplo, de comunidades que no han estado o no han hecho parte de los datos o desarrollos que no tienen en cuenta las comunidades y que solamente se aplican sobre un territorio que, digamos lo que decías ahorita de la cueva. O sea, ¿han visto ustedes como casos específicos de comunidades en territorios en el sur global o en Latinoamérica, pues que hayan vivido como estas afectaciones? Claro, pues a nosotros nos ha pasado que, bueno, en parte de los proyectos, y es un ejemplo que mostramos ahí en el capítulo, es que, claro, por ejemplo, en uno de estos mapeos automatizados de asentamientos informales, ¿no? Se comienza a hacer todo el mapeo, ya no me acuerdo si fue en uno de los países de África Occidental, pero creo que sí, que se hizo para poder entender cómo era como el manejo y el acceso a servicios de salud, no necesariamente estatales, pero de distintas formas, cuando uno estaba como pues en distintas situaciones, en este caso eran pues mamás gestantes, ¿no? O sea, pues personas gestantes. Y sucedió que, claro, se hizo un primer mapeo con datos institucionales, lo cual lleva a infraestructuras que son como pues centros de salud de cualquier tipo y cualquier escala, clínicas, también hospitales más pequeños, barriales y tal. Pero cuando se fue a hablar con la comunidad se dieron cuenta que en verdad tampoco no estaban mapeados otros tipos de acceso a la salud, como pegados a conocimientos más tradicionales, no sé, parteras, curanderos, que uno ahí podría entrar a considerar pues otro tipo de temas, pero que sí eran una parte muy fundamental de la atención a las personas gestantes durante su vida en varios de los asentamientos, ¿no? Entonces, con eso, digamos que nos cuestionamos un poquito cómo era el poder hacer un análisis real también de lo que es, o sea, como del acceso a ciertos sistemas o atenciones o apoyos a la salud, si no se habían tenido ciertos como narraciones como parte de... ahorita también nos está, digamos, pues pasando aquí en Bogotá, porque nosotros también tenemos un proyecto y ahí también cuña, el proyecto de arquitectura y diseño en el que estamos se llama Datorios, y fundamentalmente en términos de regulación estamos intentando entender cuáles son como esas estrategias de datificación y aplicación de sistemas automatizados que se están utilizando sobre todo en ciudades y cuáles son los impactos pensando en el desarrollo de instrumentos que apoyen la toma de decisiones como del entendimiento de puntos críticos y demás. Entonces, claro, eso ha sido para que la gente también, o sea, digamos, las personas que tienen acceso o son en algunos casos sujetos de datos, puedan tener un conocimiento también más general y más completo de los sistemas para poder en algunos casos también contestarlos cuando son el resultado de sesgos, ¿no? Hay en 1000 casos sobre gente que no necesariamente ha tenido acceso y pues han terminado con sistemas pues discriminadas o afectadas por sesgos en sistemas nacionales que proveen servicios como subsidios, o sea, el acceso a subsidios sociales o demás. Pues el caso de Países Bajos, yo creo que Juan David lo sabe y es súper conocido, eso tumbó un gobierno, lo volvió a poner, bueno, en fin, ¿no? Entonces, pues eso, digamos que ese es un poco como el cómo generar que las personas sí tengan al menos un conocimiento general de esto y del entendimiento para poder como desarrollar medios para que puedan contestar en caso tal o entender los caminos de lo que está sucediendo cuando resultan siendo afectados, digamos. Sí, dale. Sí, de pronto alguien va a decir, oiga Juan David, usted en todas sus clases usted dice que no se puede mirar esto con un solo lente, que hay que entender que los efectos son diferenciados, y usted no ha hecho sino de dar palo y hablar de cosas negativas. Diga algo bueno.
Bueno, está bien. Eh, hay casos muy interesantes en Colombia en donde uno puede ver esto produjo algo positivo. Entonces, por ejemplo, el DNP tiene un proyecto que ya rindió frutos de hacer un mapeo de vías terciarias en Colombia a partir de imágenes satelitales, que pues le dio información muy importante a territorios que no contaban con esa información. Entonces se logró algo que no teníamos a una escala, a una gran precisión. Punto para el DNP, un proyecto muy sencillo, pero con una, además, los resultados cualquiera podía acceder a la plataforma del DNP para poder esos mapas con altísima precisión de las vías terciarias. Hay otro ejemplo que está muy cercano a nosotros, que es de Bogotá. Seguramente ustedes han oído de Chatico. Chatico es una herramienta de inteligencia artificial generativa que opera a través de WhatsApp. Ustedes pueden, digamos, existe hace años, comenzó como un mecanismo para proveerle información a la ciudadanía, a los servicios de la alcaldía, pero la actual administración hizo algo un poquito más sustancioso, y es que dijo, bueno, nosotros vamos a planear en 4 años de esta administración, y quisiéramos aumentar significativamente la participación de las personas en este plan de desarrollo distrital, y digamos, adaptaron Chatico para que Chatico recogiera lo que las personas querían proponer en términos del plan de desarrollo distrital. Y eso hizo que miles de personas participaran, y dio un salto enorme. Estamos hablando de, yo no me acuerdo exactamente del número, pero eran más de 20.000 personas que participaron por ahí, y que nunca había habido una participación tan grande, con un asterisco que los propios funcionarios decían, y es, ojo, que nosotros no estamos diciendo que esto va a reemplazar la participación análoga, porque si no estaríamos excluyendo por todo tipo, digamos, de barreras de acceso digital que tiene la gente para poder utilizar este canal de WhatsApp. Es un complemento, pero llevó efectivamente a aumentar la participación ciudadana. Pues bueno, ahí está. No, no todo es como impactos negativos, afectaciones, incertidumbre y miedo. También pues hay como impactos muy positivos en proyectos que ustedes mismos han revisado. Sin embargo, hay una gran pregunta. ¿Ven? Tenemos una invitada al panel. Con ustedes, mi hija. Ya. Tenemos, sin embargo, hay una pregunta que ha surgido pues sobre todo yo creo que con el auge de la IA generativa, y es como la pregunta por la neutralidad, que yo creo que el entendimiento de lo que es la neutralidad necesariamente ha cambiado gracias a la inteligencia artificial. Sé que esta es una conversación que hemos tenido con Juan David varias veces, pero ¿existe la neutralidad en la inteligencia artificial? Y si no existe, ¿cómo podemos hacer que sea lo menos opaco posible para la gente? Por ejemplo, lo que tú hablabas ahorita, que la gente, como que el uso de estas herramientas no le reste agencia a la población implicada. Yo creo que primero yo comenzaría por cuestionar si existe tal cosa como la neutralidad en algún lugar, en algún campo, en alguna relación. Yo creo que el problema primero está más bien en que las personas asuman que porque una tecnología esté basada en un volumen muy grande de datos, con una gran capacidad computacional, que eso implique que tenga una capacidad de objetividad, una capacidad, digamos, de tomar mejores decisiones per se, cuando las máquinas son creadas por seres humanos y organizaciones que, queriendo o no queriendo, le van a trasplantar sus valores, sus creencias, sus guesos a la máquina. Que yo siento que esa pregunta por la neutralidad, perdón que te interrumpa, es como la concepción que uno tiene de la tecnología precisamente. Como la tecnología es algo no humano, entonces por ende como que le adjudicamos ese valor de objetividad, neutralidad, como algo que precisamente no es lo que tú estás explicando, ¿no? Y el siguiente reto es que pues uno no se puede meter en la cabeza de una persona para saber cómo, y tú quieres ser sesgada en tu respuesta o no. Así, y alguien podrá decir como, pues usted a la máquina porque le va a exigir algo que no le está exigiendo la persona. Pero, nuevamente, la máquina fue construida con decisiones en donde las personas y las organizaciones que la desarrollaron y la pusieron en marcha
pues si tienen agencia, o sea, si tomaron decisiones explícitas, implícitas para, digamos, para determinar el nivel de sesgo de la máquina. Y la máquina va a tener más o menos sesgo según los datos con los cuales fue entrenada, según los pesos del modelo y según la manera como se use. Cualquier persona que trabaje en aprendizaje automático, que es una de las técnicas dominantes, te va a decir que ellos se la pasan tratando de mejorar la fiabilidad y la precisión de las respuestas, pero que ellos jamás van a encontrar el santo grial de la máquina infalible y la máquina que solo va a responder de manera correcta, porque eso simplemente va en contravía de la manera como se diseña este tipo de máquinas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, por una parte, como administrar las expectativas de objetividad y de lo que podemos lograr con la máquina, y por otra parte, efectivamente tomar medidas técnicas, administrativas, humanas y de gobernanza para lograr que las máquinas sean lo menos sesgadas posibles y lo más útiles para el propósito que ojalá genere valor público en el caso de el uso en el sector público. No, ahí de acuerdo. Yo creo que es como, mejor dicho, como que sobre eso, más allá, o sea, para no extenderme y repetir un poquito lo que Juan David dijo, es como entender que son sociotecnologías, o sea, que sí son el resultado de unas condiciones sociales y temporales muy específicas, ¿no? Es decir, ahí hay unas implicaciones, unas intenciones, unos momentos de todo tipo, sociopolítico, económico, con unas intenciones y visiones de mundo que también se reproducen a través de lo que está pasando, ¿no? Y que creo que eso es clave, ¿no? O sea, pues es decir, entender, por ejemplo, un poquito que hay cosas como la utilización para entender cuál es la infraestructura real de un país en términos de accesos viales, como el ejemplo que Juan David estaba poniendo, o poder aplicarlo para cosas pues como lo de la deserción escolar o el entendimiento de algunos accesos o mejorías como, no sé, a sistemas de movilidad, ¿no? Que sean mucho más efectivos, que el transporte funcione y tal. Y otra cosa es entender que se pueden usar para casos como pues el control y la hipervigilancia migratoria, por ejemplo, como lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces ahí hay como pues temas y son resultados de también de contextos muy específicos, además de pues toda la gente que está metida detrás y los datos y como los sistemas, las reproducciones que están teniéndose en cuenta. Eso es como un poquito ahí. Escuchándolos también, pienso en, claro, creo que la neutralidad, entonces es como tener, como modular las expectativas sobre la neutralidad, pero siento que también es difícil modular esas expectativas cuando la gente no sabe en qué se está usando la IA y cómo eso como que impacta su cotidianidad, ¿no? O sea, uno pasa y entonces te identifican una placa y hace esto y no sé qué, como que uno no lo tiene tan claro y en esa medida uno no puede tener agencia. Y yo pienso, si de alguna manera, hablándolo en el caso colombiano, el Estado se ha preocupado como por, no sé si llamarlo como una formación o como una alfabetización digital, pero a otro nivel, como para entender en qué mundo estamos entrando, ¿no? Que es como ya tener esa cotidianidad con la inteligencia artificial de una manera más directa, de una manera como, que ha aumentado en los últimos años y como ciudadanía, cómo no perder agencia, ¿no? Sí, está hablando sin que yo se lo pida. Perdón. Hablando de por hay muchas tareas pendientes del Estado colombiano y de los estados en América Latina. O sea, hablemos del futuro del trabajo, hablemos del desplazamiento laboral, hablemos del futuro de la educación en estos contextos. No se está discutiendo suficiente, no se está haciendo lo suficiente. No solo en Colombia, eso lo podemos decir de muchos otros países, incluyendo a Estados Unidos y China. Digamos que son los dos principales líderes en el desarrollo de tecnologías de frontera en este campo. y que también pues es una tecnología que avanza, o sea, lo que ocurre hoy ya mañana no es vigente, ¿no? O sea, que está muy, muy, muy adelantado a a la acción de los estados. Pero si hay dos cosas, volviendo a tu pregunta, que tu pregunta, por un lado, pregunta por la concientización de las personas y por el desarrollo de competencias digitales básicas, digamos, que uno los podría más extender a otras tecnologías que están en el diario vivir, como las redes sociales.
pero yo quisiera decir dos cosas. Una de las caballitos de batalla que yo he tenido desde que empecé a trabajar esto es el de la transparencia algorítmica. Es el que el Estado le informe a la ciudadanía cuando está usando una herramienta que va a afectar sus decisiones, que va a tener implicaciones sobre la vida de las personas y que el Estado debería informarle que lo está usando y que le informe lo básico a la persona para que la persona pueda entender qué implica para ella y de hecho no solo qué implica, sino si no está de acuerdo qué puede hacer. Porque está afectando nuestras vidas y no tenemos ni siquiera cómo defendernos cuando genuinamente podríamos decir, oiga, no estoy de acuerdo, pero necesito poder defenderme. Y de hecho, de ahí sale el proyecto que está explicado en el libro y que les he mencionado, de documentar casos de herramientas de inteligencia artificial en América Latina usadas por el Estado. Es un aporte de la Academia a la Transparencia Algorítmica, es un proyecto de ciencia abierta porque cualquiera puede entrar a revisar lo que hemos hecho y donde estamos subsanando algo que el Estado no hizo. Nosotros en el año 2021 nos dimos cuenta que habían más de 100 entidades que según una encuesta interna del Estado decían nosotros estamos usando inteligencia artificial y el Estado tenía un repositorio con no más de 16 herramientas declaradas y uno decía, hay una brecha, señores y señoras, vamos a investigar esa brecha porque el Estado no está contando qué está haciendo a la fecha, todavía no, el Estado de hecho es muy bueno para hacer bombos y platinos de, hey, estamos usando una herramienta toda interesante, toda chévere, muy tacaño para contarnos cuál fue el resultado, muy tacaño para que entendamos cuáles fueron los costos versus los beneficios, ahí se queda calladito, muy calladito cuando no funciona y apaga un sistema, ni sabemos que el sistema ocurrió, y lo que pasa es que en otros estados del mundo ha habido daños que han ocurrido casi por décadas, sistemáticos contra miles de personas, por herramientas defectuosas, porque es una tecnología y puede ser defectuosa, y si no somos transparentes, pues con mayor razón va a ser muy difícil que el Estado pueda, digamos, corregir, porque nadie le va a decir que corrija. Y por otra parte está el tema de ser conscientes, y ahí tenemos un problema de democracia que vivimos en otros aspectos y es el de la calidad de la información que estamos recibiendo, digamos, de la calidad del espacio informativo. La gente está aprendiendo sobre esto por lo que sale en TikTok, por lo que sale en Instagram, por lo que sale de pronto en YouTube y resulta que tengo colegas que han hecho estudios sobre qué tipo de contenidos sobre inteligencia artificial aparecen ahí y son contenidos que generalmente tienden a algún extremo, tienen algún extremo de vender un producto, entonces no te cuentan nada de lo malo, es como si te vendieran una medicina y no te contaran ninguna contraindicación, solo lo que potencialmente puede salir bien, o lo contrario, narrativas como absolutamente tecnopesimistas, donde tampoco, digamos, está aterrizado la realidad, y mientras tanto la gente pues queda no educada propiamente, y ahí es donde universidades y colegios tenemos un rol muy grande de ayudarle a que la gente genere unas competencias para un mundo nuevo en el que los arrojaron y no se han dado necesariamente cuenta de cuáles son sus implicaciones, pero estamos viviendo en otro mundo. No, que es decir, sí, además de las iniciativas estatales y pues un poco también lo que Juan David está mencionando que estamos haciendo desde la academia, yo creo que también es importante potenciar otro tipo de iniciativas, es decir, nosotros, por ejemplo, ahorita en el curso que tenemos de Ciudad y Justicia de Datos hicimos una colaboración con la gente de Wikimedia para que todo el trabajo que está saliendo con los estudiantes sobre las caracterizaciones de los sistemas públicos que se están utilizando a nivel nacional en ciudades, sobre reconocimiento facial, temas de seguridad, ¿no? Reconocimiento facial en estadios, bueno, en fin, alumbrados públicos inteligentes y esto, comiencen a volverse entradas en un ecosistema de conocimiento y datos abiertos, ¿no? Como es todo el ecosistema de Wikimedia, que comiencen como a entender el mapeo de ese, o sea, de eso que hay de acceso libre y que puede tener múltiples ediciones y colaboraciones como a nivel mundial, pero comenzar a hacer entradas en español que permitan que Wikipedia, por ejemplo, o Wikidata, que son sobre todo Wikipedia, recursos que utiliza un montón de gente, pues puedan comenzar a ser parte de esas contribuciones a partir de las contribuciones de la academia, que ya es que estamos haciendo como un montón de estos trabajos, pues comiencen a contribuir a esto para las entradas, por ejemplo, en español, ¿no? Todavía no las de inglés, pero al menos. Y ahí ubicamos, por ejemplo,
que los sistemas de alumbrado público inteligente pues tienen prácticamente nada de entrada, ¿no? O los sistemas de reconocimiento facial en Latinoamérica son como explicados súper poquitos. Si uno comienza como a crecer ese cuerpo de conocimiento a partir de todas nuestras iniciativas, pues eso también contribuye un poquito como en esa generación de conocimiento también crítico, pero también descriptivo, solamente para que se comprenda un poquito todo lo que está pasando, ¿no? Una mini cuña del libro, hay un capítulo muy interesante de colegas de la universidad en donde ellos cuentan cómo desarrollaron una herramienta para poder identificar patrones de conversaciones en plataformas y redes sociales e incluso en dark web, en lugares en donde pues, la gente normal no entra, para tratar de identificar situaciones en donde potenciales abusadores de menores de edad estén teniendo conversaciones con menores de edad y que haya que identificar y prevenir rápidamente. Entonces, muy interesante como una herramienta de inteligencia artificial hace un trabajo que es tenaz, un trabajo que pues, es horrible, pero que hay que hacer porque es un riesgo real, es un riesgo que está pasando. Bueno, ya para ir cerrando, yo quiero que nos hagamos la pregunta que también se la hace el libro por el futuro. ¿Cuáles ven ustedes como las nociones más, desde las más inmediatas hasta las más a largo plazo, cuando hablamos de inteligencia artificial? Desde preguntas que los inquieten en la noche hasta como sueños a los que podríamos llegar gracias a estas herramientas. Sí, bueno. No, yo últimamente estoy preocupado bastante con el tema de los mercados laborales, a propósito que no he hablado de ese tema. En la Universidad de los Andes hicimos una investigación sobre implicaciones de la inteligencia artificial en algunas profesiones y oficios en Colombia, que financió Fundación Corona. Ellos están particularmente interesados en pensar en el trabajo joven, si había impacto en el trabajo joven. Hicimos unos casos de estudio sobre 3 profesiones o oficios: abogados, desarrolladores de software y personas que trabajan en centros de llamada. Son 3 casos de estudio muy diferentes que nos permitían como entender diferentes tipos de impactos que estaban teniendo hoy en el corto plazo este tipo de oficios por herramientas de inteligencia artificial, particularmente las generativas. Y realmente sí encontramos en el corto plazo impactos, la transformación del oficio de ser desarrollador, de ser programador. Yo no soy programador, pero digamos, mi trabajo me ha tocado aprender que programar no es solo escribir código, sino que va mucho más allá de eso. Entonces, cuando hoy en día alguien les dice, pues hoy un porcentaje muy alto del código que se está escribiendo con herramientas de inteligencia artificial generativa, van a reemplazar a los desarrolladores mañana, pues todavía no, porque hay muchos aspectos de desarrollar este tipo de soluciones que van más allá de escribir código, pero donde sí se empieza a ver una afectación en el trabajo joven, porque muchas de estas tareas efectivamente las hacían personas más jóvenes. Sí. Cuando uno ve el caso de los abogados, uno todavía no empieza a ver que haya reemplazo, pero sí empieza a haber preguntas sobre algunas de estas tareas automatizadas de buscar de jurisprudencia, de resumir jurisprudencia, que le pedíamos a los jóvenes abogados y que era una manera de aprender el arte de ser abogado, pues ya no se los vamos a pedir, porque lo va a hacer la máquina con algún grado de fiabilidad, y ahí ya entra un problema distinto, ya no es simplemente de transformación, sino de que la tarea ya deja de pronto de existir y la persona ya no tiene la oportunidad de aprender. Entonces hay un problema de mediano plazo de si tú no tienes el camino para aprender, ¿qué va a pasar cuando necesites las personas que debían haber aprendido a hacer las cosas para ocupar otro tipo de oficios? Y en el caso de los centros de llamada, pues ahí sí había unos riesgos de corto plazo que ya se estaban concretando, de sustitución de determinado tipo, digamos, de interacciones a través de herramientas de inteligencia artificial generativa, no solo de texto, sino también de voz, en todo el mundo, no solo en Colombia. Entonces, hay, digamos, para ese trabajo nosotros tuvimos que hacer algo que hace cualquier académico, es una revisión de literatura, una revisión de literatura sobre los impactos de la inteligencia artificial en los mercados laborales, y digamos que cuando uno mira esto como con una mirada histórica, voy a tratar de contar esto lo más rápido posible, exacto, la respuesta de los economistas casi siempre va a ser: no se preocupe porque en el mediano largo plazo los trabajos que se van acabando por las nuevas tecnologías son reemplazados por nuevos trabajos, ¿cierto?
y en el agregado vamos a terminar igual o mejor. Y estudiemos 1000 años de historia de la humanidad y vamos más o menos a ver ese patrón. Y eso es como una mirada como con el vaso medio lleno, pero el vaso medio vacío es, sí, pero esta es la primera vez que estamos construyendo máquinas que buscan imitar funciones cognitivas del ser humano y por lo tanto ser capaces, si fueren efectivas y fiables, de reemplazar masivamente al ser humano en muchísimos trabajos. Y entonces la gran pregunta que hoy se está discutiendo, sobre todo en lugares como Estados Unidos, en Europa, es, oye, ¿qué va a pasar si se acelera el ritmo de automatización y ocurre realmente un reemplazo de grandes sectores laborales masivo y rápido? Y nosotros no estamos preparados porque la gente se va a quedar sin trabajo muy rápido, pero al mismo tiempo eso va a generar un caos económico muy grande porque es que resulta que las empresas dependen de que la gente tenga recursos para pagar sus bienes y servicios. Y si nos quedamos masivamente sin empleo, ¿quién va a comprar eso? ¿Con qué? Entonces se está discutiendo sobre crear ingresos básicos universales apalancados en algo que llaman el dividendo de inteligencia artificial y es ponerlos unos impuestos enormes a estas empresas que van a beneficiarse de usar estas herramientas para financiar este ingreso básico universal. Como ocurre en otros aspectos, bien o mal, lo podemos discutir. Por ejemplo, en Alaska, el ciudadano en Alaska recibe X cantidad de plata al año del Estado por cuenta de que hay un fondo financiado por la extracción de petróleo, como ocurre también en Oriente Medio. Y bueno, la pregunta es si eso es viable hacerlo. Bueno, una discusión gruesa. Wow. No, pues un poco lo que nosotros estamos más preocupados es por el impacto de la mediación de estos sistemas automatizados desde la planeación urbana hasta el habitar en general de los espacios, ¿saben? Como es decir, que implica que a mí yo vaya caminando por la ciudad y me estén midiendo y con eso analizando, prediciendo y tal, un número pues como infinito de comportamientos y esto que sería un poquito el extremo, pero digamos que eso es un poco la preocupación que nosotros sí tenemos. También como el desarrollo de la infraestructura o sea, que se necesita para poder tener estos sistemas, ¿no? Es decir, ahorita la discusión más relevante pues es el impacto de los centros de datos que están teniendo a nivel territorial, ¿no? Y las islas de calor que se están generando y el consumo de, bueno, pues eso sería, digamos, como lo más básico, pero si esto comienza a seguir desarrollándose, esto como termina también modificando los paisajes territoriales, tanto rurales como urbanos, ¿no? Eso sería. Pues apenitas Ana María y Juan David, muchas gracias por participar en este espacio y a todos quienes nos escucharon hoy, muchas gracias. Un aplauso. Gracias.